El viento silba entre las cumbres, arrastrando consigo los ecos de una batalla silenciosa que se ha librado por milenios. En Torres del Paine, la vida no es un simple acto de existencia, sino una danza constante entre la supervivencia y la extinción. Aquí, donde los glaciares desafían al tiempo y las montañas son testigos de incontables eras, cada criatura ha desarrollado estrategias casi milagrosas para resistir. Pero en este reino de hielo y fuego, la resistencia no se mide solo en fuerza, sino en astucia, paciencia y adaptación. ¿Cómo han logrado sobrevivir estos seres en un territorio donde todo conspira en su contra? Mientras el guanaco vigila el horizonte con sus ojos siempre alerta y el puma acecha en la penumbra con una letal precisión, sobre ellos, en los cielos infinitos, el cóndor traza círculos silenciosos, observando la eterna lucha por la vida. Cada roca, cada planta y cada animal tiene una historia de resistencia que contar, una historia esculpida por el viento y el tiempo. Pero hay una pregunta que persiste como un eco en las montañas. Si ellos han encontrado la clave para adaptarse, ¿seremos nosotros capaces de aprender de ellos antes de que sea demasiado tarde? Capítulo 1. Un paisaje esculpido por el hielo. Hace millones de años, cuando la Tierra aún era un mundo en constante transformación, un rincón de lo que hoy llamamos Patagonia comenzaba a moldearse. Gigantescas masas de hielo avanzaban con un poder imparable, arrastrando rocas, esculpiendo valles y dando forma a un paisaje que desafiaría al tiempo. Estos glaciares, testigos silenciosos de eras pasadas, tallaron con precisión los colosales picos que hoy conocemos como las Torres del Paine, esos monolitos de piedra que se alzan como titanes en el horizonte. El viento, siempre presente en esta región, se convirtió en un artista incansable, modelando las rocas con su roce persistente. Las temperaturas extremas y los cambios climáticos hicieron que la erosión continuara su obra, creando paredes casi verticales y montañas de formas tan imponentes que parecían esculpidas por los dioses. El agua, proveniente del deshielo, se filtró por las grietas, congelándose en invierno y expandiéndose con fuerza, rompiendo lentamente la piedra y contribuyendo al incesante trabajo del tiempo. Cuando los glaciares retrocedieron, dejaron tras de sí un terreno virgen y hostil, dominado por la piedra y la desolación. Sin embargo, la vida siempre encuentra un camino. Las primeras formas de vegetación, humildes pero resilientes, comenzaron a colonizar este nuevo mundo. Musgos y líquenes fueron los pioneros, aferrándose con determinación a las superficies rocosas y abriendo paso a especies más complejas. Con el tiempo, los suelos se volvieron más fértiles, permitiendo el crecimiento de los primeros arbustos y árboles resistentes al frío. Pero este no era un lugar fácil. Las estaciones eran extremas, con veranos cortos y vientos helados que barrían la tierra sin piedad. Sin embargo, lo que para algunos era una barrera infranqueable, para otros se convirtió en una oportunidad. La fauna comenzó a llegar poco a poco, adaptándose a las condiciones adversas con ingenio y tenacidad. El guanaco, uno de los primeros colonizadores, encontró en las estepas abiertas el refugio perfecto, mientras que los zorros patagónicos acechaban en la maleza, aprendiendo a sobrevivir en un mundo donde cada día era una prueba de resistencia. En los cielos, el cóndor andino hizo su entrada triunfal. Con sus alas gigantescas, capaces de aprovechar las corrientes de aire para planear sin esfuerzo, dominaba los vientos de la Patagonia como un rey de los cielos. Observaba desde lo alto, descendiendo solo cuando la oportunidad de un festín se presentaba. A su alrededor, otras aves más pequeñas intentaban sobrevivir, adaptándose al desafío constante que imponía la naturaleza. Así, las Torres del Paine no solo se convirtieron en una obra maestra de la geología, sino también en el escenario de una de las historias de supervivencia más impresionantes del planeta. Lo que comenzó como un páramo de roca y hielo se transformó, poco a poco, en un ecosistema vibrante, donde cada ser vivo aprendió a resistir,
a evolucionar y a encontrar su lugar en un mundo donde solo los más fuertes prevalecen. Capítulo 2. El despertar de la vida en un reino hostil. El tiempo pasó y lo que antes era una desolación de roca y hielo comenzó a llenarse de signos de vida. Lentamente, el reino de las Torres del Paine dejó de ser un territorio inhóspito para convertirse en un refugio de especies que desafiaban el viento, el frío y la rudeza del paisaje. Pero cada criatura que llegaba debía adaptarse a un mundo donde las reglas de la supervivencia eran implacables. Los primeros árboles en establecerse fueron los ñirres y lengas, con sus troncos torcidos por la furia del viento y sus hojas resistentes al frío extremo. Se aferraban al suelo con raíces profundas, como si supieran que aquí la estabilidad era la clave para existir. Con el tiempo, estos bosques comenzaron a ofrecer protección y alimento a los nuevos habitantes, aves, roedores y pequeños depredadores que encontraban entre sus ramas un lugar para esconderse y prosperar. Los guanacos, descendientes de antiguos camélidos sudamericanos, se convirtieron en los primeros señores de la estepa. Con sus cuerpos ágiles y su aguda vista, aprendieron a moverse con cautela, siempre atentos a los depredadores que acechaban entre la vegetación. Para ellos, la clave de la supervivencia no era la fuerza, sino la velocidad y la astucia. Sus crías, llamadas chulengos, debían aprender rápido. En estas tierras, la naturaleza no da segundas oportunidades. Pero si los guanacos eran los dueños de la tierra, el cielo pertenecía al majestuoso cóndor andino. Con una envergadura que podía superar los 3 metros, planeaba sobre los valles con una elegancia imponente. Su presencia era sinónimo de muerte y renacimiento, pues se alimentaba de los restos que la naturaleza dejaba atrás. Gracias a él, nada se desperdiciaba en este ciclo eterno de vida y muerte. A medida que el ecosistema se fortalecía, los depredadores hicieron su aparición. El puma, el cazador supremo de la Patagonia, se convirtió en la sombra de los guanacos. Silencioso, sigiloso, letal. Solo los más fuertes lograban escapar de su emboscada, y solo los más astutos lograban cazar sin fallar. En un entorno donde cada comida podía ser la última, el puma desarrolló una paciencia infinita, acechando durante horas, esperando el momento exacto para atacar. Las Torres del Paine, que alguna vez fueron solo roca y hielo, se convirtieron en un teatro natural de lucha y resistencia, donde cada criatura desempeñaba un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Aquí, la vida no solo sobrevivía, sino que evolucionaba con cada generación, forjando especies resilientes y adaptadas a un entorno que no perdonaba errores. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Capítulo 3. El arte de la resistencia. Torres del Paine no es solo un espectáculo visual de montañas, lagos y glaciares. Es un testamento vivo de la resistencia. En esta tierra azotada por los vientos patagónicos y moldeada por el paso implacable del tiempo, la vida ha encontrado formas ingeniosas de persistir. Cada ser vivo que habita este paraíso ha desarrollado estrategias únicas para enfrentar las condiciones extremas, desde los fríos glaciares hasta los áridos valles. Los guanacos, por ejemplo, son verdaderos sobrevivientes de la estepa patagónica. A pesar de las bajas temperaturas y la escasez de agua, estos herbívoros han evolucionado con un metabolismo eficiente que les permite obtener la humedad de las plantas que consumen. Además, su aguda visión y su habilidad para detectar depredadores a gran distancia los convierte en maestros de la evasión. En su lucha por la supervivencia, han desarrollado una jerarquía social compleja, donde las manadas lideradas por un macho dominante trabajan juntas para detectar amenazas. Sin embargo,
Incluso el más astuto de los guanacos no es rival para el sigiloso puma, el depredador supremo de Torres del Paine. Este felino ha aprendido a aprovechar cada sombra, cada roca y cada brisa para acechar a su presa con paciencia infinita. Su cuerpo ágil y musculoso le permite moverse con sigilo entre la vegetación, y su emboscada, rápida y precisa, es un recordatorio de que en la naturaleza, la adaptación es la clave de la existencia. Pero el puma también enfrenta desafíos, pues su supervivencia depende de la conservación de su hábitat y del delicado equilibrio de la cadena alimenticia. En el cielo, los cóndores andinos trazan círculos majestuosos sobre los valles y montañas. Estas aves gigantes, con sus imponentes alas de más de 3 metros de envergadura, han perfeccionado la técnica de planear durante horas sin batirlas, aprovechando las corrientes de aire caliente para ahorrar energía. Son carroñeros, y en su papel como limpiadores del ecosistema, evitan la propagación de enfermedades al consumir los restos de animales muertos. Sin embargo, su lento ritmo de reproducción los hace vulnerables a la interferencia humana, y su existencia misma depende de la protección de su hábitat. Las plantas de Torres del Paine también han desarrollado estrategias sorprendentes para resistir. Algunas, como el coirón, poseen hojas delgadas y resistentes que minimizan la pérdida de agua en los vientos secos y helados. Otras, como la chaura, han evolucionado espinas que las protegen del pastoreo excesivo. La flora de este ecosistema es un testimonio de la adaptación extrema, pues cada especie ha encontrado su propia forma de prosperar en un entorno donde solo los más fuertes y resilientes sobreviven. A través de la lucha constante entre la vida y las fuerzas de la naturaleza, Torres del Paine nos enseña una lección fundamental: la resistencia no es solo una cuestión de fuerza, sino de adaptación e ingenio. Cada ser vivo que habita este santuario ha encontrado su propia manera de enfrentar los desafíos, demostrando que la clave para sobrevivir no es resistirse al cambio, sino aprender a fluir con él. Y en ese sentido, los humanos tenemos mucho que aprender. Este capítulo de la historia de Torres del Paine nos deja con una pregunta inevitable. Si la naturaleza ha logrado resistir durante milenios en uno de los ambientes más hostiles del planeta, ¿seremos nosotros capaces de preservar su legado, o pondremos en peligro la armonía que ha tardado tanto en construirse? Capítulo 4. Los guardianes del bosque. Entre las montañas y los valles, donde los vientos se calman y la vida florece con mayor intensidad, los bosques de lenga y ñirre ofrecen refugio a innumerables criaturas. Estas especies de árboles, resistentes y adaptadas al frío, forman el corazón verde de las Torres del Paine. Aquí habita el huemul, un ciervo esquivo y silencioso, que encuentra en la espesura su mejor defensa. Su población ha sido diezmada por la caza y la destrucción del hábitat, pero aún persiste, convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. Cada avistamiento de un huemul es un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida en estado salvaje. Bajo el dosel de los árboles, pequeños mamíferos como el zorro culpeo y el zorro gris recorren el suelo con sigilo, cazando roedores o acechando a las aves que descansan en las ramas. Aquí, cada criatura ha encontrado su propia manera de existir sin alterar el equilibrio del bosque. En los meses más fríos, cuando la nieve cubre el suelo y el alimento escasea, los habitantes del bosque deben recurrir a estrategias ingeniosas para sobrevivir. Algunas aves migran, otros animales hibernan y algunos, como el guanaco, dependen de su increíble resistencia para atravesar los meses de escasez. Las lengas, por su parte, resisten los inviernos más duros, y cuando la primavera regresa, sus hojas renacen como un símbolo de esperanza. Este ciclo interminable es un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de florecer, incluso en los entornos más hostiles. Así, en el corazón de las Torres del Paine, los bosques no solo son un refugio para la fauna, sino una prueba viviente de la fortaleza y la sabiduría de la naturaleza. En el reino de las Torres del Paine, donde el viento aúlla y las montañas parecen tocar el cielo, un depredador silencioso acecha entre las sombras.
Se trata del puma patagónico, el fantasma de los Andes, el cazador supremo de la región. Su figura esbelta y sus ojos penetrantes lo convierten en el guardián de la estepa, un símbolo de poder y equilibrio en uno de los ecosistemas más extremos del planeta. Capítulo 5. Los depredadores sigilosos, guardianes del silencio. Las Torres del Paine no solo son el hogar de criaturas majestuosas, sino también de depredadores que han perfeccionado el arte del sigilo y la caza. Entre ellos, el puma reina como el cazador supremo del ecosistema. Con su elegante pelaje color arena y su andar silencioso, este felino ha sabido adaptarse a los climas extremos de la Patagonia, desafiando los vientos gélidos y los terrenos escarpados. Su presencia es clave para mantener el equilibrio natural, pues regula la población de guanacos y otras presas, evitando el sobrepastoreo y la degradación del ecosistema. A pesar de su fortaleza, el puma enfrenta múltiples amenazas. Durante décadas, los ganaderos lo vieron como una amenaza para su ganado y lo cazaron sin tregua. Sin embargo, la conciencia sobre su importancia ecológica ha cambiado, y hoy en día se han implementado programas de protección que han permitido que esta especie recupere parte de su territorio. Gracias a la preservación del Parque Nacional Torres del Paine, los pumas han encontrado un refugio seguro, donde pueden cazar libremente y enseñar a sus crías a sobrevivir en este desafiante entorno. Pero no están solos en la cima de la cadena alimenticia. También encontramos al zorro culpeo, un astuto oportunista que se alimenta de pequeños roedores, aves y restos de carroña. Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones lo convierte en un habitante esencial de este ecosistema, evitando la sobrepoblación de ciertas especies y contribuyendo a la salud del hábitat. A pesar de su tamaño más modesto en comparación con el puma, el zorro culpeo es un maestro de la caza furtiva, usando su inteligencia para evadir a sus propios depredadores y conseguir alimento. Las aves rapaces también tienen un papel crucial en esta historia. El cóndor andino, con su envergadura imponente que puede alcanzar los 3 metros, domina los cielos de la Patagonia. Este majestuoso ave carroñera se encarga de limpiar el ecosistema, alimentándose de animales muertos y asegurando que la naturaleza siga su ciclo sin la acumulación de desechos biológicos. Ver a un cóndor planeando sobre los acantilados de las Torres del Paine es presenciar un espectáculo que ha ocurrido por miles de años, un recordatorio de la majestuosidad y la resiliencia de la vida salvaje. El delicado equilibrio entre estos depredadores y sus presas ha sido moldeado a lo largo de miles de años, creando una dinámica en la que cada especie desempeña un papel insustituible. Sin embargo, la interferencia humana, el cambio climático y la pérdida de hábitat amenazan con alterar este delicado sistema. Por ello, el parque no solo protege paisajes, sino que es el último bastión para muchas de estas especies, garantizando que la danza entre la vida y la muerte continúe en este rincón indómito del mundo. Las Torres del Paine nos enseñan una lección fundamental. Cada criatura, por más temida o incomprendida que sea, tiene un propósito dentro del equilibrio natural. El puma no es un enemigo, sino un guardián del ecosistema. El cóndor no es solo un carroñero, sino el encargado de mantener la limpieza del entorno. La naturaleza, con su sabiduría milenaria, nos recuerda que la verdadera armonía radica en la coexistencia. Capítulo 6. El reino de los elementos, el viento, el agua y la tierra en tormenta eterna. Las Torres del Paine no solo son un santuario de vida silvestre, sino también un campo de batalla donde los elementos libran una guerra eterna. Aquí, el viento es rey, una fuerza invisible pero implacable que esculpe montañas, doblega árboles y define el destino de los habitantes del parque. En la Patagonia, las ráfagas pueden superar los 120 km por hora, arrastrando nieve, arena y agua en torbellinos impredecibles. Para los animales y las plantas,
sobrevivir aquí es aprender a convivir con esta fuerza incontrolable, un viento que nunca descansa y que, en ocasiones, parece tener voluntad propia. Las aguas del Parque Nacional Torres del Paine son un testimonio del paso del tiempo. Sus ríos y lagos han sido moldeados por los glaciares, colosos de hielo que han esculpido valles y montañas durante millones de años. El lago Grey, con sus témpanos flotantes, es el recordatorio de una era en la que el hielo dominaba la Tierra. Sus aguas de un azul imposible son alimentadas por el glaciar Grey, un gigante en constante retroceso debido al cambio climático. Cada fragmento de hielo que se desprende de su superficie es un mensaje silencioso del planeta, una advertencia de que el equilibrio de la naturaleza pende de un hilo. El suelo de las Torres del Paine también esconde secretos ancestrales. Sus formaciones rocosas, con sus tonalidades rojizas, grises y doradas, son los vestigios de una historia que comenzó hace más de 12 millones de años. Durante milenios, la erosión ha cincelado estas moles de piedra hasta convertirlas en los íconos que hoy conocemos. Las famosas torres de granito que dan nombre al parque son el resultado de esta paciente obra de la naturaleza, un monumento esculpido por el tiempo, la presión y los elementos. Pero no solo la roca ha sido esculpida por la furia de la naturaleza. Los bosques que crecen en las zonas más resguardadas han aprendido a resistir los embates del viento y las temperaturas extremas. El lenga, un árbol de la familia de las hayas, se aferra a la tierra con raíces profundas y troncos retorcidos, adaptados para soportar las ráfagas impetuosas. Este árbol milenario, que puede vivir hasta 300 años, es un símbolo de resistencia en un mundo donde solo los más fuertes sobreviven. En este rincón del planeta, los elementos no son solo fuerzas de la naturaleza, sino actores en un drama sin fin. El viento, el agua y la tierra se desafían mutuamente en una danza eterna, y cada ser vivo debe aprender a moverse al ritmo de su furia. Para los humanos, este espectáculo es una lección de humildad. En un mundo donde creemos tener el control, las Torres del Paine nos recuerdan que somos pequeños frente a la inmensidad de la naturaleza. El verdadero mensaje de este lugar es claro: la belleza y la violencia de la tierra son inseparables. Para admirar la grandeza de estos paisajes, debemos aceptar su crudeza, su impredecibilidad y su poder. Las Torres del Paine nos enseñan que la naturaleza no es solo un refugio, sino una fuerza viva que nos desafía y nos transforma con cada soplo de viento, con cada ola que choca contra la roca, con cada pedazo de hielo que cae en el lago. Capítulo 7. Depredadores sigilosos, el equilibrio de la vida en Torres del Paine. El Parque Nacional Torres del Paine no solo es un santuario de paisajes imponentes, sino también un reino donde depredadores silenciosos acechan en las sombras. En este ecosistema implacable, cada criatura juega un papel fundamental en el equilibrio natural. Desde las alturas hasta la espesura de los bosques, la ley de la supervivencia se cumple sin excepciones. El magallánico, Campepilus magellanicus, golpean los troncos en busca de larvas, mientras que pequeños mamíferos como el monito del monte, Dromiciops gliroides, un marsupial diminuto, se ocultan en las cavidades de los árboles durante el día. Entre las ramas, el eco del viento susurra historias antiguas, recordándonos que estos bosques han estado aquí mucho antes que nosotros y que su existencia es clave para el equilibrio del parque. Cada árbol, cada musgo, cada criatura que habita en los bosques de Torres del Paine forma parte de un ciclo que se repite desde hace milenios. Son testigos silenciosos del paso del tiempo, guardianes de la biodiversidad y símbolos de resistencia. Para los humanos, estos árboles nos enseñan una lección invaluable: la importancia de la paciencia, la adaptación y el respeto por la naturaleza. Ellos han sobrevivido a tormentas, incendios y el paso del tiempo. ¿Seremos nosotros capaces de aprender de su sabiduría y protegerlos para las futuras generaciones? Capítulo 9. El reino de los depredadores, cazadores sigilosos de Torres del Paine. En las vastas estepas y los bosques de Torres del Paine,
La vida sigue un ritmo ancestral donde la supervivencia depende de la astucia, la paciencia y la fuerza. Aquí, los depredadores reinan en un juego silencioso de estrategia y velocidad. Cada uno ha desarrollado habilidades únicas para cazar en este imponente paisaje, convirtiéndose en los guardianes del equilibrio natural. El más emblemático de estos cazadores es el puma con color, un felino majestuoso y sigiloso que ha dominado la Patagonia durante milenios. Con una vista aguda y un cuerpo diseñado para la velocidad, el puma acecha a sus presas entre las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Su dieta se basa principalmente en guanacos, liebres y aves, aunque también puede alimentarse de pequeños roedores cuando la escasez lo exige. Su capacidad para adaptarse a distintos hábitats lo ha convertido en un símbolo de resistencia y poder en estas tierras. Pero no está solo en la cacería. En los cielos, otro cazador vigila con paciencia. El cóndor andino, Vultur gryphus, con su envergadura de más de 3 metros, surca los cielos en busca de carroña. Aunque no es un cazador en el sentido tradicional, su presencia es fundamental para el ecosistema, pues limpia la tierra de restos en descomposición, evitando la propagación de enfermedades. Su figura imponente y su longevidad, puede vivir hasta 70 años, lo convierten en un testigo eterno de la historia de estos parajes. Más cerca del suelo, el zorro culpeo, Lycalopex culpaeus, recorre la estepa con astucia. Este cánido, de pelaje rojizo y mirada intensa, es un cazador oportunista que se alimenta de roedores, aves e incluso de los restos dejados por el puma. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos lo ha convertido en un superviviente nato, y su agilidad le permite evadir a sus propios depredadores. Su aullido, en las noches frías de la Patagonia, es un recordatorio de su presencia en este reino salvaje. En el agua, otro cazador sigiloso acecha. El huillín, Lontra provocax, una nutria de río que habita los lagos y ríos del parque, es un experto pescador que se desliza con elegancia entre las aguas cristalinas. Con un pelaje grueso que lo protege del frío y una agilidad sorprendente, el huillín captura peces con rapidez y precisión. Su existencia es un indicador del estado de salud de los ecosistemas acuáticos, pues su presencia solo es posible en aguas limpias y bien conservadas. Uno de los cazadores más sorprendentes del parque es el águila mora, Geranoaetus melanoleucus, un ave rapaz que desciende en picada a velocidades impresionantes para atrapar liebres, roedores y pequeñas aves. Su visión, hasta 8 veces más potente que la de un humano, le permite detectar el más mínimo movimiento desde las alturas. Con su elegante vuelo y su precisión letal, se ha ganado el respeto de todas las criaturas que habitan estas tierras. Cada uno de estos depredadores juega un papel esencial en la cadena alimenticia de Torres del Paine. Sin ellos, el equilibrio se rompería, y las poblaciones de presas crecerían sin control, afectando el delicado ecosistema. Su existencia nos recuerda que la naturaleza se basa en un balance perfecto, donde cada especie cumple una función irreemplazable. Los humanos, como visitantes de este reino salvaje, debemos entender la importancia de respetar este equilibrio. Proteger a estos depredadores es garantizar la supervivencia del ecosistema en su totalidad. La naturaleza nos ha enseñado que la fuerza, la astucia y la paciencia son claves para la vida. Pero la verdadera lección que nos dejan estos cazadores es la armonía con el entorno. Sin depredadores, no hay equilibrio. Sin equilibrio, no hay futuro. Capítulo 10. El legado de Torres del Paine, un santuario para el futuro. En el corazón de la Patagonia, Torres del Paine se erige como un recordatorio vivo de la majestuosidad de la naturaleza. Su historia, escrita en montañas esculpidas por el viento y ríos que llevan el eco de milenios, es también la historia de sus habitantes, guanacos, pumas, cóndores, zorros y un sinfín de especies que han encontrado en este rincón del mundo un refugio. Pero más allá de su belleza salvaje,
este parque encierra una enseñanza profunda para nosotros, los humanos. Durante siglos, el equilibrio del ecosistema ha sido mantenido por una compleja red de interacciones entre depredadores y presas, entre flora y fauna. Cada ser, desde la más pequeña flor hasta el puma más imponente, cumple una función específica. Pero con la llegada del hombre moderno, este equilibrio ha sido puesto a prueba. Afortunadamente, Torres del Paine también es un símbolo de resistencia y protección. Gracias a los esfuerzos de científicos, conservacionistas y las comunidades locales, hoy es una de las áreas protegidas más importantes del mundo. El reconocimiento de su valor ha permitido que cientos de especies continúen habitando sus tierras, y que el impacto del ser humano se reduzca mediante regulaciones estrictas y proyectos de conservación. Uno de los mayores desafíos de este siglo es garantizar que Torres del Paine siga siendo un santuario para la biodiversidad. La educación ambiental juega un papel crucial en esta tarea. Cada visitante que pisa sus senderos debe comprender que no solo está explorando un paisaje hermoso, sino que está entrando en el hogar de innumerables criaturas que dependen de su respeto. Aprender a observar sin alterar, a admirar sin destruir, es la clave para asegurar que las generaciones futuras puedan seguir maravillándose con este paraíso natural. Pero la enseñanza de Torres del Paine va más allá de la conservación. Nos recuerda que la naturaleza es poderosa, resiliente y sabia. Nos muestra que, aunque el tiempo erosiona las montañas y los ríos cambian su cauce, la vida encuentra la manera de adaptarse y seguir adelante. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en este mundo y a preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar? Hoy, mientras el viento sigue soplando entre las torres de granito y las águilas continúan surcando los cielos, la historia de Torres del Paine sigue escribiéndose. Y cada uno de nosotros, con nuestras acciones, decidimos si este capítulo final será de preservación o de pérdida. Porque al final, proteger estos paisajes no es solo un deber con la naturaleza, sino con nosotros mismos. Si te ha gustado este vídeo, te invito a ver estos dos vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.